Aleluya. Padre, mi alma te bendice, te glorifica y te exalta porque tú eres bueno y para siempre. Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Una vez más, muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hemos venido a compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios aquí desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, y la Iglesia Bíblica Palabra y Eficaz les saluda, y es nuestra oración en esta noche que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada. Es para nosotros una bendición muy grande poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor, y en esta noche estaremos hablando acerca de la oración. Acerca de qué dice la palabra acerca de la oración, y el mensaje de esta noche es cómo y dónde debemos orar. Hoy por hoy entendemos muchas cosas entendemos muy poco acerca de la oración. No sabemos lo que es orar, y a veces nosotros confundimos la palabra orar y rezar. Yo no voy a hablar de rezar porque la Biblia, la cual yo conozco, leo y estoy meditando en ella, me habla de orar o de la oración. Entonces el título de esta noche es cómo y dónde debemos orar, y lo que queremos decir es que orar es hablar con Dios, y el Señor Jesús mismo nos dio enseñanza acerca de la oración. Él era un hombre de oración. Él, siendo Dios, era en su humanidad, fue un hombre de oración. Fue un hombre que buscaba al Señor, al Padre en oración, y como venimos diciendo, orar es hablar con Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Es esa comunicación que tenemos nosotros directa con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Y yo voy a estar hoy meditando en dos textos bíblicos de la palabra de Dios. Primero en Mateo capítulo 6, versículos 6 al 13, que dice de la siguiente manera. Voy a leerles desde el 5 para tener una idea del texto con el contexto, cuando el Señor está hablando con sus apóstoles y con sus discípulos acerca de la oración. Y le dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Mas no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración que el Señor Jesús daba a sus discípulos. Él le daba una oración modelo de cómo orar.
cómo deberíamos nosotros orar, cómo podemos nosotros llegar a la presencia de Dios el Padre. Y por eso decimos que el título de esta enseñanza en la noche de hoy es cómo y dónde debemos orar. Primeramente, entonces, cómo debemos orar. El Señor dice en el versículo 6, dice, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Número 1, debemos orar, orando al Padre en secreto. ¿Cómo debemos orar? El Señor dice que no seamos como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para que todo el mundo lo vea. Hay mucha gente que normalmente son personas que nunca oran, son personas que no tienen una comunión continua con Dios, un momento íntimo con el Señor, pero a veces les gusta que los vean orar para que la gente crea que son personas muy espirituales. Tú no necesitas, nosotros como hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, no necesitamos mostrarle a la gente nuestra espiritualidad. No necesitamos mostrarnos súper espirituales, porque hay hombres que son muy súper espirituales. Ya son hombres hombres, y cuando hablo de la persona, cuando hablo de hombres, estoy hablando del género humano, el varón y la hembra. Entonces hay personas que les gusta que los vean. Hay personas que les gusta mostrar qué bien oran y cuánto poder tienen cuando oran. Pero el Señor nos dice claramente, primeramente, que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que nos ve en secreto nos recompensará en público. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos como hijos de Dios para orar, cómo debemos orar, es primeramente entrar en el secreto de Dios, entrar en nuestro secreto, en nuestra intimidad. Orar es tener un tiempo íntimo con el Señor, es tener un tiempo como el que tiene el esposo y la esposa allí en secreto. El matrimonio normalmente no anda ventilando lo que hace en su intimidad. Nosotros como cristianos tampoco tenemos por qué andar ventilándole a la gente como nosotros oramos en nuestra intimidad. Hay mucha gente que dice, hermano, mire, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, Dios me levanta a las 6, Dios me levanta a las 5, Dios me levanta a las 4, Dios me levanta a las 3, a orar, a interceder, a buscar de la presencia de Dios y a pedir por este, por aquel y por el otro. Y entonces lo que estamos haciendo es que nosotros queremos que la gente nos mire a nosotros cuán espirituales somos, que nos miren a nosotros cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos llama, cómo el Señor nos despierta. No quiere decir con esto que el Señor no te despierte. No quiere decir con esto que el Señor no te llame a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5 o a las 6 a orar. Pero el Señor dice, mira, cuando tú ores, entra en lo secreto, escóndete en la intimidad con tu Padre, métete allí con Él, allí en ese amor íntimo que tú tienes con Él y Él tiene contigo, allí donde tú puedes sentir su calor, donde tú puedes sentir su presencia, donde tú puedes sentir cómo Dios se mueve a través de ti, pero que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Porque nosotros somos fáciles para mostrarle a la gente que somos personas de oración. Puede que tú seas una persona de oración, puede que yo sea una persona de oración, o puede que no seamos personas de oración. Pero nosotros, si somos personas de oración, el poco tiempo que tú tengas para tener intimidad con Dios, hazlo allí, en el secreto de Dios, en su presencia, en su aposento, en su tabernáculo, en el lugar santísimo que Dios ha escogido para que tú le hables. El Señor lo primero que nos dice es, miren,
cuando ustedes vayan a orar, ¿cómo debemos orar? Cuando ustedes vayan a orar, oren al Padre en secreto. Número 2, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor nos está diciendo, mire, cuando usted vaya, tú vas a ir al secreto de Dios. Tú te vas a meter en el secreto de Dios. Tú vas a estar en intimidad con tu Padre. Tú vas a estar allí sintiendo su presencia, su color, su gloria, su unción, su poder. Vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y allí no necesitas estar pidiéndole al Señor todo el tiempo, dándole una misma palabrería. A veces nosotros empezamos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Señor, tú sabes que necesito esto. Señor, mira, yo te estoy clamando por esto. Señor, dame esto. Señor, te pedimos esto. Señor, yo quiero que me des esto. Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y empezamos con vanas repeticiones. A veces nosotros creemos que las vanas repeticiones son las que usan los religiosos tradicionales cuando rezan sus letanías, cuando rezan sus largas oraciones. Sí, son repeticiones sin sentido, son repeticiones que ni siquiera saben por qué las dicen. Oraciones humanas enseñadas por hombres. Pero nosotros a veces, muchas veces, como cristianos, como lavados por la sangre del Cordero, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, entonces nos la pasamos casi en el mismo trajín que están ellos y repitiendo y repitiendo. Y el Señor dice, miren, cuando ustedes oren, no usen vanas palabrerías como los gentiles, que piensan que por tanto repetir y repetir van a ser oídos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en intimidad con Dios, cuando tú estás metido en el lugar santísimo, cuando tú estás metido en la presencia misma de Dios, tú estás allí derramando tu espíritu, estás derramando tu corazón, estás derramando tu alma, y allí Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Antes de que tú le pidas, Dios ya conoce tu necesidad. El Señor dice, miren, cuando ustedes oren, ustedes no deben usar vanas repeticiones. No estén hablando y hablando y hablando. Entre la presencia del Señor. Debemos hablar, entrar en el amor de Dios, en su presencia. Su palabra dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado es mío y su bandera sobre mí es amor. Nosotros debemos orar, hablar con Dios, hablar con ese amor, hablar con esa entrega, derramando nuestro espíritu y nuestro corazón delante de su presencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de ti. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. No uses vanas repeticiones. Háblale al Señor, como cuando le hablas a tu amado, como cuando le hablas a tu amada, aquella persona que te conoce, aquella persona que sabe de tu vida, aquella persona que ha tenido intimidad contigo. ¿Quién mejor para conocer las necesidades de una persona, físicamente hablando, que aquella persona que es el compañero o compañera? Cuando nuestro esposo, tu esposo o tu esposa, ellos saben, nosotros sabemos lo que las necesidades de nuestro cónyuge. ¿Cuánto más el Señor conoce nuestras necesidades porque hemos tenido intimidad con Él? Porque andamos con Él, porque caminamos con Él, porque vivimos con Él, porque soñamos con Él, porque toda nuestra atención, toda nuestra mente, nuestro corazón está con Él. Ahora el Señor dice, mire, no hagan vanas repeticiones como los gentiles. Ahora, número 3, vamos mirando, dice, santificando el nombre
nombre de Dios nuestro Elohim. El Señor dice, cuando empieza a darnos esa oración modelo, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número uno, yo tengo que entender aquí que yo estoy hablando con mi Padre, estás hablando con tu Padre, estás hablando con el que te conoce, estás hablando con el que te ama, el que ama tu alma. Y tú le puedes decir, Señor Padre, tú, Señor, mi Padre, mi Abacadosh, aquel Padre que está en los cielos, aquel que me adoptó como hijo suyo a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Tú que me lavaste, tú que me santificaste, tú que me apartaste, tú que me purificaste, tú que me adoptaste, tú que me hiciste hijo tuyo, Señor, y tú que estás en los cielos, yo santifico tu nombre. Tú eres santo, tú eres el Abacadosh, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey Todopoderoso. Yo reconozco que tú eres santo. Y como tú eres santo, Señor, quiero que me santifiques a mí. El Señor dice, sé pues santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Vosotros me seréis un pueblo santo, dice el Señor. Ahora, el Señor quiere que nosotros reconozcamos que Él es santo. Él es el santo de los santos. Que Él es el que nos está santificando y por lo tanto nosotros santificamos su nombre. Reconocemos quién es el Señor. Reconócelo. Número uno, en el tercer punto, desde cuando comenzamos la oración del Padre Nuestro, es reconocer que Dios es santo. El cuarto punto y número dos de la oración del Padre Nuestro es, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando tú ores, el Señor dice que entremos en el secreto de Dios. Cuando tú ores, cuando nosotros oremos, no solamente entremos en el secreto de Dios, sino reconozcamos que Dios es santo. Y número tres, aquí el número 4 es, reconoce, pídele al Señor que se haga su voluntad. Nosotros le pedimos al Señor su voluntad. Estaba viendo hace poco, por ahí un video que me pusieron en mi Facebook acerca de ciertos personajes que cuando venía este terrible huracán llamado Irma, se levantaron y le ordenaron al huracán que se deshiciera, le ordenaron al huracán que no tocara las islas, le ordenaron al huracán que no entrara a la Florida, le ordenaron al huracán que por su propia palabras que tenía que dejar, apartarse, irse al mar, deshacerse, morirse, acabarse, y decretaron que no podía entrar, y el huracán entró a las islas, y el huracán entró a la Florida, y el huracán hizo destrozos, y estas palabras que esta gente dijeron no tuvieron poder. ¿Sabes por qué? Porque estaban pidiendo su propia voluntad, no estaban pidiéndole la voluntad de Dios, estaban deseando. ¿Por qué? Porque estas personas estaban allí en el estado de la Florida, estaban temblando como conejos, y se llaman apóstoles, y se llaman profetas, y se llaman pastores, que estaban temblando como conejos porque el huracán venía sobre ellos, y ellos estaban ordenándole al huracán que se detuviera. Pero nosotros, el Señor dice, mire, cuando entres en el secreto de Dios, cuando estés allí, pídele al Padre que se haga su voluntad. Eso es lo que necesitamos nosotros, pedirle al Padre que Él haga su voluntad, no la nuestra. El Señor Jesús, cuando estaba a punto de ser
crucificado, a punto de ser entregado, a punto de ir al sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra del Señor que él se postró a orar, él empezó a clamar, él empezó a interceder. Dice que oraba con tanta fuerza que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y allí el Señor le estaba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes quién estaba orando así? ¿Sabes quién estaba clamando así? El Hijo de Dios, Dios el Hijo, el Dios encarnado, el Dios que estaba aquí, que haya venido para redimirte a ti y para redimirme a mí, para cambiarte a ti y para cambiarme a mí, para hacernos nuevas criaturas, para adoptarnos como hijos de Dios, para llevarnos a la presencia del Padre, para santificarnos, para hacernos justos a través de su sangre vertida. Ese Dios encarnado le estaba pidiendo a Dios el Padre que no se hiciera la voluntad de Dios el Hijo, sino la voluntad de Dios el Padre. Si el Señor dice en su palabra, ejemplo les he dado para que como yo hago, ustedes también hagan, entonces, ¿por qué yo quiero que Dios haga mi voluntad? Estamos pidiéndole a Dios que haga nuestra voluntad. Nos están enseñando a decretar, nos están enseñando a pedir y decirle a Dios que nos dé lo que nosotros querramos, porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, y creemos que como hoy por hoy nuestros hijos nos piden a nosotros que les cumplamos, creemos que de esa manera Dios también tiene que hacer con nosotros. Hoy por hoy los hijos exigen a los padres que tienen que darles, decían a los padres que tienen que hacer lo que ellos quieran, y así como los padres están haciendo con los hijos, dándole lo que los hijos piden, así nosotros como hijos creemos que Dios también va a hacer lo mismo. Pero quiero decirte que estamos equivocados. Nosotros no podemos pedir nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Eso es. ¿Cómo debemos orar? Entremos en el secreto de Dios. Santifiquemos el nombre de Dios. No usemos vanas repeticiones. Santificamos, pidámosle la voluntad. Y conformándonos con la porción diaria. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que conformarnos con nuestra porción diaria, tanto física como espiritual. Mira, nosotros el Señor dice, mire, cuando oren, oren así. Y pídanle al Padre que ese pan nuestro de cada día, el Señor no lo dé. Así como el Señor cuando llevó al pueblo de Israel por el desierto, lo llevó por un lugar donde no tenía dónde sembrar, donde no tenía dónde cosechar, donde no tenía nada de dónde coger. Lo lleva al Señor, ¿por qué? Para que el hombre aprendiera a depender única y exclusivamente de Dios nuestro Elohim. Dios le dice, mira, te voy a llevar por el desierto para que sepas que yo soy Yahweh, tu proveedor, Yahweh Jireh. Yo soy quien te proveo a ti. Por eso el Señor dice que Él mandaba una porción diaria de maná cada tarde. Él mandaba y le decía a la gente, cojan solamente una porción diaria. Pero hubieron algunos ambiciosos, como los hay hoy en día, que cuando cayó el maná, recogieron para ese día y recogieron para el día siguiente. Y querían seguir recogiendo. Y esa porción, ellos se alimentaron de esa porción, guardaron esa porción porque eran unos ambiciosos, eran unos ávaros, solamente tenían puestas miradas en las cosas de este mundo y su Dios era el vientre. Y guardan para el día siguiente. Y al día siguiente, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchan, dice la palabra de Dios que al día siguiente la comida estaba podrida.
Nosotros no podemos vivir de la comida pasada ni pensar en la comida futura. El Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solamente es la comida física es importante para nuestro cuerpo y la necesitamos, y Dios no te dejará pasar necesidad si tú estás confiando plenamente en Él. Pero no solamente se trata de la comida física, se trata de la comida espiritual, alimentarnos nosotros del alimento espiritual que es la palabra de Dios, porque la Biblia dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos ese pan nuestro, acostumbrarnos a esa porción diaria. Nosotros debemos pedir al Señor la porción diaria. Señor, conformemos, el Señor dice, no os preocupéis por el día de mañana, qué comeréis o qué vestiréis, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Ahora, y vamos a terminar, ahora estamos diciendo que la porción diaria, debemos conformarnos con la porción diaria, y también el punto se dice pidiéndole que nos perdone como nosotros perdonamos. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. Le estamos pidiendo al Señor, Señor, perdona mis pecados, Señor. Te he fallado, te he, Señor, hecho lo malo delante de tus ojos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, Señor. Y el Señor te dice, yo te voy a perdonar como tú has perdonado a tu hermano, como tú has perdonado a tu enemigo, como tú has perdonado al que te maldice, como tú has perdonado al que te persigue, como tú has perdonado al que habla cosas pestilenciales contra ti mintiendo. Y entonces tú le dices, Señor, yo no puedo perdonarlos. Y el Señor dice, si tú no los perdonas, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Porque yo necesito que tú perdones para que como tú perdonas, yo te perdone a ti. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo le digo a mi hermano, o a mi amigo, o a mi amiga, o al que me hace daño, te perdono, pero no olvido, Dios te va a decir, yo te perdono, pero no olvido, y si no hay olvido, no hay perdón. De acuerdo a como yo actúe, Dios actuará conmigo. El Señor me lo está mostrando en esta oración modelo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a perdonar? Ahora, en esta oración modelo estamos hablando de cómo orar. Debemos pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones y del poder del enemigo. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Decirle al Señor, Señor, no dejes caer en la tentación. Las tentaciones vienen. Todos los seres humanos seremos tentados. Hay tentación. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, fue tentado en todo, pero sin pecado, porque no tenía relación con el pecado. Su sangre era santa, no tenía relación con el ADN humano, porque Él era y es el Hijo de Dios. Pero así como el Señor Jesús fue tentado en todo, nosotros también seremos tentados. Porque si Dios el Hijo fue tentado, cuánto más nosotros los que hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. Ahora, el Señor está diciendo, no nos metas en tentación, no nos dejes caer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que junto con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Y lo otro es, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de Satanás, Señor. No nos dejes que el maligno nos esté
azotando, no es que el maligno nos dañe. Señor, guárdanos de ese enemigo. Sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo debemos orar? Orémosle al Señor en secreto, pidamos que se haga su voluntad, santifiquemos su nombre, pidámosle que nos dé la porción diaria, pidámosle que nos perdone así como nosotros hemos perdonado, pidámosle al Señor que no nos deje caer en tentación, sino que nos libre de todo mal. Ahora, ¿dónde debemos orar? Allí la palabra del Señor, en el libro de Juan, en el capítulo 4, el Señor está hablando con una mujer samaritana y el Señor en el versículo 20 está hablando con ella y dice el versículo 20, dice nuestros padres, le está hablando la mujer samaritana al Señor Jesús, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, vamos a ver dónde debemos orar. Adorar es postrarse delante de la presencia de Dios. Adorar trae un sinónimo también de orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Dónde? Dicen nuestros padres adoraron en este monte. ¿Debemos orar en el monte? Hoy por hoy se ha puesto muy de moda que nosotros debemos ir al monte a orar. Hay muchas iglesias donde llevan a la gente a un monte a orar. Vamos a subir al monte y vamos a orar en el monte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús oraba en el monte. Dice la Biblia que el Señor fue al monte a orar. Pero cuando el Señor iba al monte a orar, no iba precisamente porque en el monte estuviera más cerca de Dios. Cuando la Biblia dice que el Señor fue al monte a orar, es porque Él quería separarse, apartarse de sus discípulos, apartarse de la multitud a un lugar secreto. Hablamos del lugar secreto, a ese lugar secreto donde el Señor iba a orar. ¿Y debemos subir nosotros al monte? Debemos orar en el monte. La mujer le dice, nuestros padres oraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Entonces es en el monte. Debemos ir al monte. Debemos subir a lo alto de la montaña, porque entre más alto, más cerca estamos de Dios. O debemos ir a Jerusalén, como algunos movimientos religiosos enseñan, que van a ir a Jerusalén a llevar y que entonces que mande tus peticiones, porque ellos van a coger esas peticiones, van a ir al muro de los lamentos y van a poner la petición en el muro de los lamentos, porque seguramente en el muro de los lamentos Dios va a escuchar más. Entonces mi pregunta es, ¿en el monte, como enseñaban los samaritanos, allá al monte Gerizim, o en Jerusalén, como enseñan los judíos? Es que debemos orar en Jerusalén o en el monte. Es donde yo te estoy preguntando, ¿en dónde? ¿En el monte o en Jerusalén? Entonces, ¿en dónde? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oh, aquí hay algo que ha pasado. El Señor me está diciendo que va a llegar la hora cuando ni en el monte vamos a adorar al Padre, ni en Jerusalén vamos a adorar al Padre. Entonces, si no es en el monte, si no es en Jerusalén, entonces, ¿dónde debo yo orar? El Señor me está diciendo, mire, no es en el monte, no es en Jerusalén, pero a mí me han enseñado que si voy al monte a orar, Dios va a escuchar más. Porque si hacemos el sacrificio, subir al monte, entonces a los que viven, voy a hablar de la nación donde yo me crié y la ciudad donde yo me crié. Entonces los que viven en la ciudad de Bogotá, váyanse para Monserrate y vayan a ese lugar de idolatría y oren porque Dios está allá. O quizás tú vives en otra ciudad, en otra nación y hay montes donde tú puedes subir a orar para que Dios te oiga. O si tú crees que ni en el monte no, entonces vete a Jerusalén. Pero aquí el Señor dice, ni en el monte
ni en un monte, ni en Jerusalén. Entonces, ¿dónde? Entonces, ¿dónde? El Señor, mira lo que dice, sigue diciendo la palabra del Señor. Allí dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora ya estamos entendiendo que no es en el monte ni es en Jerusalén, porque nosotros estamos adorando lo que no sabemos, porque nosotros estamos orando en un lugar equivocado, porque resulta que ya no es el monte ni es en Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿a dónde debemos orar? Debemos irnos ya no al monte, no a Jerusalén, porque el monte, pues ya el Señor me dice que ya no. Jerusalén está muy lejos de donde yo vivo. Entonces, como la salvación viene de los judíos, entonces ¿a dónde vamos? ¿A la sinagoga? Vayamos a la sinagoga de los judíos porque ellos saben cómo orar y dónde orar, porque son los judíos. Porque la salvación, dice nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, viene de los judíos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, dice que la salvación viene de los judíos? Porque era a través del pueblo de Israel, a través de la tribu de Judá, que Dios había prometido de la descendencia de David, que a través de esa descendencia el Señor levantaría al Mesías, levantaría al Cristo. No que fuera hijo de David, no que fuera hijo de María, no que fuera hijo de hombre alguno, sino que era hijo de Dios, pero era a través de la genealogía de David. Por eso nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer descendiente de David llamada María, no porque fuera hijo de María. Porque la Biblia me dice que Jesús, nuestro Señor y Salvador, era y es hijo de Dios. María, simplemente, como le hemos dicho, un vientre alquilado que el Señor tomó prestado para que naciera allí su hijo. Allí puso el Señor su embrión y de allí nació el Hijo de Dios que no tenía relación con el pecado. Entonces, si no es en el monte, es en la sinagoga. Ahora, ¿dónde? La Biblia dice, el Señor Jesús sigue diciendo, ya voy acabando, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿dónde? Yo debo adorar, yo debo orar a Dios. Estábamos hablando que ayer al principio que en secreto, en la presencia del Señor, es en el espíritu, es entrar en espíritu, es en el lugar allí, en lo más profundo de tu corazón. Allí es donde tú debes buscar la presencia del Señor. No es un templo, no es una casa, no es un lugar físico, es un lugar espiritual, es la presencia misma de Dios. El Señor dice, mire, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es que entren al lugar santísimo, es que realmente tengan una intimidad con Dios. Es aquellos que van a la presencia misma de Dios. Y la presencia misma de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, no es un templo, no es una casa, no es un lugar de reunión. En un lugar de reunión, en una casa o en un templo, tú no vas a encontrar la presencia de Dios si tú no le estás adorando en espíritu y en verdad. El único lugar donde tú vas a poder encontrar la presencia del Señor no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es cuando tú vas a la presencia misma, donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en la calle, en la oficina, en el bus, en la cocina, en el comedor, donde tú estés, allí, si tú estás buscando al Señor, si tú estás adorándole, si tú estás clamándole,
si tú estás suplicándole, si tú estás dándole gracias, allí está la presencia del Señor. Dios puede estar en un lugar donde se congrega mucha gente, como puede estar en un lugar donde estés tú solo o tú sola, adorando y glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Allí, en espíritu y en verdad, es allí donde tú tienes que buscar al Señor, en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu alma. Allí es donde tú vas a encontrar al Señor. No necesitas subirte a un monte, no necesitas ir a Jerusalén, no necesitas ir a una sinagoga, no necesitas ir a un templo para adorar al Señor. Tú necesitas ir a lo más profundo de tu corazón y allí encontrarás su presencia. Ahora es en la presencia de Dios nuestro Elohim. El Señor termina diciéndole a esta mujer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no está, mi amado hermano, en una casa. Dios no está, mi amado hermano, en un templo. Dios no está, mi amado hermano, en una sinagoga. Dios, mi amado hermano, no está en Jerusalén. Dios, mi amado, no está en el monte. Dios, mi amado, está en este momento al lado tuyo, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés escuchando este mensaje. Si tú lo estás buscando en espíritu y en verdad, ahí está Dios. Y aunque no estés escuchando, aunque ya después no estés escuchando este mensaje, pero estás buscando en el espíritu y en verdad, allí está Dios. Y ese es el lugar donde tú le puedes adorar. Es el lugar donde tú puedes orar. Es el lugar donde tú puedes clamar, porque Dios es espíritu. No está sujeto a un lugar físico. Dios se mueve por donde quiere. La Biblia dice que el viento sopla de donde quiere y va por donde quiere, y tú no lo ves, pero sientes su sonido, lo sientes, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve por donde Él quiere y se manifiesta donde Él quiere y donde a Él le están buscando. La pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es mi concepto de cómo y dónde debo buscar a Dios? ¿Dónde debo orarle a Dios? ¿Dónde lo puedo encontrar? No quiero decir con esto, mi amado hermano, no quiero decir con esto, mi amado amigo y amiga que me escuchas, que no te congregues. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando tú te congregas, lo haces para buscar de la presencia del Señor, para aprender de la presencia del Señor, para tener coinonía con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Yahshua, con los otros miembros. Para eso nos congregamos. Pero no exclusivamente tú vas a encontrar a Dios cuando te congregas. Es parte de la coinonía del cuerpo de Cristo. Pero tú puedes orar y buscar a Dios donde quieras, pero tienes que meterte en el secreto de Dios. Pedirle a Dios que Él haga su voluntad. Pedirle a Dios que te dé tu alimento diario. Pedirle a Dios que sea Él santificado. Que Él sea perdonándote a ti como tú has perdonado a los que te han ofendido. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, pero quieres hacerlo en este momento, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación, es el día que Dios ha escogido para que le busques. Entrégale tu vida al Señor y deja que Él obre. Búscale en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo quiero hacer una oración como la modelo, como lo hago todas las noches, para aquellas personas que de pronto se unen, nos están siguiendo, pero que aún no le han entregado su vida a Cristo. Que si le quieres entregar tu vida al Señor en esta noche,
simplemente haz una oración de fe como la que te voy a proponer en esta noche. Simplemente cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Perdóname. Recíbeme, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me borres todos mis pecados, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por lavarme con tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por tomar el lugar que me correspondía. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Y a partir de este momento, enséñame a andar por tu camino y que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta y has recibido al Señor Jesús en tu corazón, ten la seguridad de que Jesús ahora habita en tu vida. Y ahora lo único que te queda es: busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Lee la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si quieres, empieza desde el Nuevo Testamento y busca un lugar donde congregarte, donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a terminar orando y quiero que tú me acompañes por las personas que tienen alguna enfermedad física, por las personas que tienen una enfermedad espiritual y por las personas que tienen una necesidad económica. Yo creo que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Y si hay alguna petición especial, ora. Nosotros vamos a orar contigo y vamos a orar para que el Señor haga su voluntad. Bendito Padre Dios nuestro, te damos gracias una vez más por este tiempo precioso que tú nos has permitido, Señor, compartir con mis hermanos, Señor Dios mío, y por tu palabra preciosa que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, Padre, Señor, presentamos delante de tu presencia, Señor, a cada persona, Señor Dios mío, que en este momento tiene una enfermedad física, Padre Santo. Señor, queremos pedirte, Señor, que aquellos que tienen una dolencia, que seas tú en tu nombre sanándoles, Señor Dios mío. Pon tu mano sobre ellos, sánales, Padre Santo, Señor. Crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Señor. Restaura estas vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Padre. Pon tu mano sanadora, Padre. Obra poderosamente. Hazlo, Señor, en tu preciosa voluntad, Padre. Mira aquellas personas, Señor, que tienen una enfermedad del alma, que tienen un espíritu de depresión, un espíritu de suicidio, una autoestima muy baja, Padre Santo. Aquellos, Señor, Dios mío, Padre Santo, que creen que no valen nada, pero que saben, Señor, que tú sabes que para ti son un especial tesoro, Señor. Pon tu mano sobre ellos, sana sus corazones, sana sus vidas, restáurales, Señor Dios mío. Oh Señor, levántalos, Padre Santo, y haz de ellos nuevas criaturas, Padre. Mira, Señor Dios mío, aquellos, Señor, que tienen necesidades económicas, Padre, te pedimos, bendíceles, súpleles, Señor, sus necesidades, provee fuentes de trabajo, Padre Santo, llénalos de tu presencia, Señor. Permite, Señor, que ellos conozcan que solamente en ti, Señor, hay provisión, Padre. Ahora, Padre, gracias por aquellos, Señor, Dios mío, que tienen alguna petición especial, Señor. Yo te pido, Señor, que concedas las buenas peticiones de su corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Me gozo poder compartir con ustedes esta palabra. Me gozo que ustedes estén con nosotros, siguiéndonos. Y recuerda, la palabra de Dios dice: ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos serán por él enseñados. El Señor les bendiga rica, abundantemente, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Yahshua Mashiach, Señor nuestro. El Señor le bendiga rica y abundante y hasta mañana si el Señor así lo permite. Un saludo especial para allá, para Stephanie, para Lice, para Marry, para Cristina, para Marta, para todas las personas que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y hasta mañana si el Señor así lo permite.